Hola y bienvenido a un nuevo reto que te permitirá ser tu mejor versión. No sé si te haya pasado, pero muchas veces cuando estamos en momentos de crisis o en situaciones conflictivas, a nuestra mente suelen llegar gran cantidad o un gran volumen de pensamiento precisamente relacionado de cosas negativas. Es decir, nuestra mente siempre tiene que estar en constante procesamiento y su principal función es pensar, así que va a ejecutar su pensar durante todo el día. Y si lo que nosotros tenemos programado son pensamientos negativos o si tenemos muchas cosas pendientes por resolver, pues sencillamente la mente va a traer constantemente todo ese tipo de pensamientos para que de una u otra manera podamos resolverlos. Pero al no ser conscientes de este tipo de procesos y de cómo la mente funciona, hace que sencillamente tengamos pensamientos negativos de manera recurrente sin que hagamos algo al respecto y sin que realmente resolvamos aquellos conflictos que lo generan. Por eso es muy importante entender el concepto de reprogramación de redes neuronales o de reprogramación mental. ¿Por qué? Porque vamos a poder dar una nueva información a nuestro cerebro que se va a configurar en nuevas redes neuronales para que nuestro pensamiento negativo y aquellas cosas que generan de pronto una barrera o obstáculo para poder mejorar y desarrollar como personas, pues sencillamente puedan obtener un freno, puedan tener una solución y nuestra mente se reprograme con cosas que realmente sean positivas para nosotros mismos. Así que en este reto te voy a enseñar a reprogramar y tú vas a generar una frase de reprogramación y la vas a utilizar de la manera en que te la voy a dar a continuación. ¿Qué es lo importante? Lo importante es ver cómo funciona esto para poderlo entender y ya realmente llevarlo a la práctica. Entonces, cada vez que tú generas un pensamiento, vas enquistando en tus neuronas unos códigos asociados a ese pensamiento, a esas actividades, emociones y sentimientos. Cuando hay un gran número de neuronas que ya están codificadas con un pensamiento específico o una manera de actuar, hacen que la mente obre de manera automática. Es decir, que tome ese pensamiento y lo procese de manera automática sin que tú seas consciente. Así que la reprogramación mental lo que busca es que ella tome esa información, pero que esa información sea positiva y benéfica para resolver la situación que se te esté presentando o sencillamente para poder generar o crear alguna habilidad particular que desees hacer. ¿Cómo vamos a hacer esas reprogramaciones? Sencillamente entre más pensemos y repitamos una frase determinada, vamos a generar esos códigos neuronales que después van a salir de manera automática. Entonces hay unos tips que nos van a dar precisamente la capacidad de poder nosotros generar esas frases o esas retroalimentaciones y hacerlo de una manera en que sin que nos demos cuenta estemos realmente reprogramando. Pero quiero hacerte énfasis en lo siguiente. Realmente este tema de la reprogramación es bastante delicado porque si utilizamos una reprogramación que no sea realmente benéfica para nosotros, vamos a terminar generando un perjuicio propio. Cuando hacemos este tipo de reprogramaciones durante las sesiones de coaching, pues hay un acompañamiento y hay una validación y hay una verificación de que esa reprogramación sea la adecuada para la persona que lo requiera. No todos van a requerir del mismo tipo de reprogramación, por eso debe ser muy específico para la persona. Así que te voy a dar unos tips, y de por sí no son tips, sino reglas puntuales de cómo tú puedes hacer o crear o diseñar esa frase de reprogramación, pero sí te pido que a partir de este momento seas muy atento, estés muy atento, muy pendiente y sigas los pasos tal cual como se te van a decir, porque de lo contrario, como te digo, se puede llegar a generar una reprogramación que no sea útil o por el contrario que sea perjudicial para ti. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que las reprogramaciones o las frases que vamos a utilizar para reprogramar deben hacerse en primera persona, es decir, deben hablarse de cómo está, cómo estoy interiormente o qué deseo alcanzar o cuál es ese estado deseado, pero siempre hacerlo en primera persona. Ahorita vamos a ver unos ejemplos y les voy a mostrar cómo se aplican estas reglas dentro de los ejemplos. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es que toda reprogramación que vayamos a realizar tiene que ser en positivo, es decir, no se trata de reprogramar aquello que no quiero ser o que no quiero atraer o que no quiero que se dé, sino por el contrario, lo que realmente quiero ser, cómo quiero estar o qué quiero que se dé. Es decir, tiene que estar diseñada de manera positiva, no negativa.
Ya lo vamos a ver más adelante. Debes buscar el estado deseado. Para buscar ese estado deseado, debo partir de la situación en la que estoy y cómo quiero estar. Y lo que vamos a reprogramar es el cómo quiero estar, esa situación que yo deseo alcanzar o ese estado en el que yo quiero estar. Otro de los principales atributos que debe tener es que se deben tener dos características o atributos por la reprogramación. Puede ser uno solo, en algunos casos llegar a tres, pero lo recomendable realmente es que sean dos atributos. Ojalá no apliquen más de dos atributos para una reprogramación porque sencillamente necesitamos concentrar los esfuerzos en algo específico. Más bien, si ya después de que se ha hecho la reprogramación y hemos cambiado el estado en el que estamos y queremos reprogramarnos nuevamente, pues sencillamente volvemos a generar otra frase con el estado deseado a partir de ese momento en el que estemos y sencillamente de esa manera podemos ir evolucionando y reprogramando nuestro cerebro. Y por último, y es lo más importante de todo, se debe omitir en las frases de reprogramación la palabra no. La palabra no queda totalmente prohibida. Y queda prohibida porque muchas veces, en la gran mayoría de casos, la mente inconsciente omite la palabra no. Entonces, por ejemplo, si tú dices no quiero estar triste, la palabra no para el inconsciente la omite y quedaría o él lo entendería como quiero estar triste. Por lo tanto, va a ser una frase totalmente nefasta, totalmente dañina y perjudicial para ti. Así que prohibido utilizar la palabra no en cualquier tipo de frase y de reprogramación. Miremos a continuación estos ejemplos. Vamos a ver el primero de ellos. Entonces el primero dice, me siento mejor y más tranquila sin él. Esta fue una frase que utilicé hace un tiempo atrás para una persona que pues tenía un apego emocional hacia una expareja y no lo había podido soltar. Entonces, estas frases son solamente ejemplos, realmente cada uno debe construir su propia frase y debe construir su propia reprogramación. Hay otra, por ejemplo, como soy capaz de cumplir mis metas, me siento a gusto con lo que hago. Si tú quieres de pronto generar más confianza en ti mismo o generar de pronto más placer en lo que haces y transformar tu realidad. Y una última de ejemplo dice, soy saludable física y mentalmente, mis células son perfectas y funcionales. Y esta está un poco más orientada hacia el tema de salud, tanto física como mental. Pero entonces, con estos tres ejemplos que te traigo, miremos cómo en estos ejemplos se aplicaron las reglas anteriores. ¿Cuál era la regla anterior? Primero, debe estar elaborada en tiempo presente, ¿sí? Y en primera persona. Entonces, me siento mejor, me es primera persona, soy primera persona y soy primera persona. Me siento mejor y más tranquila sin él. Dense cuenta que tanto acá como acá y acá estamos hablando de un tiempo presente, es decir, en este momento ya estamos así, en este momento me siento mejor y más tranquila sin él, o en este momento soy capaz de cumplir mis metas, me siento a gusto con lo que hago, o en este momento soy saludable física y mentalmente, es decir, no lo estamos dejando como un más allá, ni como un antes, como un fui. No estamos diciendo voy a estar mejor y más tranquila sin él, no, tiene que ser y ser declarado en ese momento preciso. Entonces me siento mejor en este momento, tiempo presente, ¿bien? Y en primera persona. Miren la segunda, la frase debe estar en positivo. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se dan cuenta del contexto en la frase, no dice voy a estar sin él, o quiero estar sin él, o no quiero estar más con él. No, dice me siento mejor y más tranquila sin él. Es decir, es una frase positiva. Igualmente en la segunda, igualmente en la tercera. Ahora, debes buscar el estado deseado. ¿Cuál es el estado deseado? Si yo tengo una relación conflictiva o si de pronto estoy precisamente pasando por una situación de rompimiento conflictiva, ¿cuál sería ese estado deseado? Pues estar mejor y más tranquilo sin esa persona, o en este caso el estado deseado sería cumplir mis metas, cumplir mis objetivos o estar bien físicamente. Entonces vemos que en los tres ejemplos nuevamente se cumple la regla que se dio anteriormente. Y miren esta, utilizar dos atributos positivos, es decir, dos de esas características que debemos alcanzar. Entonces, en la primera, ¿cuál sería uno de los atributos? Sentirse mejor, ¿sí? ¿Y cuál sería el siguiente atributo? Estar más tranquila.
En la segunda, ¿cuál sería el primer atributo? Ser capaz de cumplir las metas, sería uno, y el segundo sería sentirse a gusto con lo que hace, son dos atributos. Y en la última, entonces estar saludable física y mentalmente, y la otra, este sería como el atributo como tal, y la otra sería el reforzamiento del atributo, y es declarar que sus células son perfectas y funcionales. Entonces en este caso utilizamos un atributo, como yo les decía, uno o dos, ojalá no más de dos, y pueden dar un reforzamiento de esos atributos o de ese estado que desean. De esa manera es que se crea una frase de reprogramación. Y al repetir y repetir y repetir y repetir esa frase, se va creando el código neuronal que va a llegar a dar el resultado de obviamente programar la mente para que esté en ese estado deseado y obviamente pues para vivirlo, porque todo aquello que yo pienso es lo que atraigo o materializo. Si yo me quedo enfrascado en el pensamiento negativo, pues me voy a seguir sintiendo mal, de pronto no voy a obtener los resultados que quiero obtener y sencillamente no voy a poder avanzar o evolucionar. Pero si empiezo a reprogramar mi mente a través de estas frases, voy a empezar a canalizar energía y a concientizarme de que realmente eso es lo que quiero y que lo voy a poder hacer. Ahora, el punto es que no solamente se necesita elaborar la frase, ¿sí? Uno de los errores que se cometen habitualmente en procesos de coaching y de psicología y de programación y demás es que le dicen a la gente pegue la frase allá, pegue la frase en la pared, arme un mapita o haga algo, pero hasta ahí llega el funcionamiento con la frase. Y pues a pesar de que eso genera obviamente también un impacto y es algo positivo, realmente se queda corto muchas veces en la consecución de los objetivos que nos planteamos. Entonces el hecho es que para hacer que esto sea lo más efectivo posible, vamos a tener que aplicarla de una manera en particular. ¿Bien? ¿Qué características debe tener esa aplicación? Lo que yo siempre recomiendo dentro de mis sesiones de coaching es que todos los días, cada vez que la persona se mire al espejo, se mire directamente a los ojos en el espejo y se repita mínimo 21 veces la frase que generó para la reprogramación. Vamos a tomar el primer ejemplo. En el primer ejemplo de la muchacha que quería olvidarse de su expareja, la frase era me siento mejor y más tranquilo sin él, tranquila sin él. Entonces la tarea sería, cada vez que te mires al espejo, mirarte a los ojos directamente y repetirte mentalmente mínimo 21 veces, estoy mejor y más tranquila sin él, estoy mejor y más tranquila sin él, estoy mejor y más tranquila sin él. Mínimo 21 veces. Eso quiere decir que si lo puede hacer 40, 50, 100 o 200 va a ser mucho mejor porque se va a generar una red cada vez más fuerte, más sólida y se va a consolidar obviamente mucho más rápido. Entonces, cada vez que se miren al espejo hay que hacer la tarea. No solamente cada vez que se miren al espejo, ¿sí? También hay que hacer la tarea cada vez que llegue un pensamiento negativo. Por ejemplo, volvemos con este mismo caso. Si ella veía una foto en Facebook o en Instagram de esta persona con la que tenía esa separación emocional, pues cada vez que llega ese pensamiento negativo o ese pensamiento asociado a esa situación que quiere reprogramar, cada pensamiento que llegue negativo lo tiene que contrarrestar mínimo con 21 pensamientos repetitivos de la frase de reprogramación. Es decir, veo la foto de mi expareja y automáticamente cuando me doy cuenta que volví a pensar en él, entonces me repito mínimo 21 veces, estoy mejor y más tranquila sin él, estoy mejor y más tranquila sin él, estoy mejor y más tranquila sin él. Esa es la clave. Entre más contrarrestemos ese pensamiento negativo, con 21 veces este pensamiento que es el estado deseado, más rápido vamos a salir de esa situación y más rápido vamos a reprogramar la mente. Igualmente sucede si tengo miedo, si tengo problemas de salud, cada vez que por ejemplo tengo problemas de salud y ya generé mi frase de reprogramación y siento que me va a dar la enfermedad o siento que me va a llegar el dolor o ya me llegó el dolor o el malestar, contrarresto mínimo con 21 veces o lo más que pueda realmente, ya cuando son temas de salud y de dolores y malestar, pues hay que hacerlo lo más posible cuando estoy en esa situación para que la mente se regule y se nivele nuevamente. Entonces la clave es repetir, repetir y repetir. ¿Bien? Ahora, ¿de qué otra manera hay que hacerlo? Muchas veces, a pesar de que repetimos y tratamos de contrarrestar esos pensamientos negativos o asociados a eso que queremos cambiar, a pesar de que lo hacemos a través de contrarrestarlo con 21 veces ese pensamiento o esa frase de reprogramación,
siguen llegando grandes volúmenes de pensamiento negativo. Suele suceder cuando estamos sin hacer nada, cuando nuestra mente está totalmente quieta, quizás cuando estamos en la habitación o cuando estamos, por ejemplo, descansando o antes de dormir, en fin. Entonces aquí lo recomendable es hacer que la mente y el cuerpo se concentren en una actividad relacionada a la reprogramación. Y para esto es indispensable que tomes un lapicero y un cuaderno y comiences a escribir la frase en planas. Es decir, nuevamente con el ejercicio, el ejemplo que hemos dicho, escribes en el cuaderno, haces una plana que diga me siento mejor y más tranquila sin él. Y lo haces, esa plana, mínimo 21 renglones, pero entre más lo hagas va a ser mucho mejor. Aquí la clave es que lo hagas con lapicero azul o con lapicero verde. Omite el lapicero negro y omite el lapicero rojo porque no nos van a generar lo que realmente necesitamos que genere a nivel cerebral. El negro no lo toma la mente, lo toma como un color plano, parco, neutro, por lo tanto no lo asocia a algo directamente. Y el rojo pues suele asociarlo más a temas de pasión, a temas de peligro, a temas que no nos interesan ahorita para la reprogramación. Entonces trata de utilizar un lapicero azul o un lapicero verde para que se pueda dar un efecto mucho más fuerte y mucho más importante y pues se alcancen obviamente los objetivos de la mejor manera posible. Entonces te invito a que en este momento, ¿sí?, comiences a realizar tu reto. Y tu reto va a consistir en identificar cuál es la situación que quieres mejorar en este momento en tu vida. Toma una de ellas, si tienes varias, toma una sola y di, bueno, mi prioridad es mejorar o cambiar esto. Comienzas a desarrollar la frase con las reglas específicas que te comenté. De todas maneras, si tú tienes alguna duda o ya haces la frase de reprogramación y la quieres compartir conmigo para que de pronto la analice y te diga si está de manera adecuada o no, o si tienes alguna duda, me puedes escribir por redes sociales. Me comentas cuál es la frase y yo te hago las observaciones al respecto para que potencialices esa reprogramación. Tan pronto tú hagas esa frase, ya sabes, tienes que repetirla cuantas veces sea posible y necesario, mínimo 21 veces, cada vez que contrarrestes un pensamiento, que hagas una plana o que te mires al espejo, pero entre más lo hagas, va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más eficaz y obviamente pues se van a alcanzar los resultados de manera óptima y de manera más ágil. Así que ese es tu reto. Comienza a reprogramarte hoy mismo, hazlo durante el tiempo que sea necesario hasta que tú ya creas que esa situación se alcanzó, que ese estado deseado se alcanzó o que se corrigió. Pero por lo general, te va a tomar un mes o menos el hacer la reprogramación. Y para casos que sean obviamente pues más complejos o que sean más fuertes o que lleven una trascendencia mucho más significativa, quizás te vaya a tomar un poco más del mes, 2 meses, 3 meses, pero seguramente que si lo haces todos los días, no paras ni un solo día de hacerlo y lo haces la mayor cantidad de veces posible en el día, vas a obtener esos resultados que tanto deseas. Muchísimas gracias, te espero en el siguiente reto y realízalo totalmente a conciencia. Comienza a reprogramar tu mente y date cuenta de los resultados maravillosos que puedes alcanzar y realmente lograr ser tu mejor versión.